Si tienes más de 40 años, quizás ya no sientas que tienes la energía que tenías cuando tenías 20 años. Posiblemente en la mañana te levantas y estás siempre con baja energía. A lo mejor también te has dado cuenta de que cuando entrenas no te recuperas tan rápido como cuando tenías 20 años. Posiblemente no duermas bien, posiblemente tengas dolores en distintas partes del cuerpo. Y cuando uno tiene ese tipo de sensaciones, lo más lógico y lo más recurrente y lo que la gente te va a decir es que es lógico, tienes más de 40 años, te estás haciendo viejo. Sin embargo, cuando uno observa algunas personas que tienen más de 40 años, 50, 60 años, pero que tienen un muy buen rendimiento en distintas áreas, uno podría empezar a pensar y reflexionar que quizás el envejecimiento no es el único factor que esté explicando estas sensaciones que estás teniendo. Entonces yo te quería plantear una nueva hipótesis. ¿No será que no estás envejeciendo? ¿No será que estás sobreexigido? Porque cuando te comparas cuando tenías 20 años, lógicamente tenías un cuerpo mucho más joven y podías hacer muchas más cosas. Pero también tienes que tener en cuenta que a los 20 años probablemente tenías una vida mucho más sencilla, no con las exigencias que tienes ahora que tienes más de 40 años. En el video de hoy día vamos a revisar las causas y vamos a tratar de verificar de qué manera podemos hacer que nuestra vida sea mucho más plena después de los 40 años. Ahora bien, la hipótesis que te planteé recientemente tiene que ser contrastada obviamente con evidencia científica que ya todos conocemos. Es verdad que después de los 40 años se produce una ralentización de los procesos fisiológicos de nuestro cuerpo y es normal. Ya con el paso del tiempo, el rendimiento empieza a decaer principalmente por aspectos que suceden a nivel fisiológico en el cuerpo, como por ejemplo la disminución de la velocidad enzimática. O sea, quiere decir que las reacciones enzimáticas de nuestro cuerpo se hacen más lentas y al hacerse más lentas inhiben, o más que inhibir, sino que retrasan la recuperación de las proteínas del cuerpo, por ejemplo. Eso explica por qué después de un entrenamiento en donde se produce rotura muscular, esa rotura muscular tarda un tiempo más en recuperarse debido justamente a esto que tiene relación con la velocidad enzimática. Esto hace que nuestro cuerpo se recupere más lento después de todo tipo de estrés, ¿ya? Un estrés físico, como el ejercicio físico, o una noche de fiesta, y el otro día la resaca cuesta más recuperar, lo cual es sumamente normal. Otro aspecto que también apoya la idea de que nuestro cuerpo se va haciendo más lento y se demora más en recuperarse tiene que ver con los niveles hormonales que tiene nuestro cuerpo, principalmente y sobre todo en el caso de los hombres, tiene que ver con la testosterona. La testosterona es la hormona anabólica por excelencia y es la que nos hace ser lo que somos. Nos regula nuestro comportamiento, en parte, no todo se explica gracias a la testosterona, pero a la vez se conoce como la hormona antifragilidad. Es la hormona que nos hace fuertes, la hormona que nos hace resistentes y la hormona que nos da la posibilidad de recuperarnos entre los esfuerzos. Asimismo, podemos entender que nuestro cuerpo ya ha tenido lesiones o ha tenido ciertos problemas físicos que nos pueden afectar en el normal funcionamiento. Y todo esto trae como consecuencia deterioro principalmente físico. La capacidad aeróbica se va perdiendo con el tiempo. Si tú te das cuenta, antes eras capaz de jugar un partido de fútbol sin problemas, pero después con los años, cuando estás con hijos o con amigos, te das cuenta que quieres jugar y ya no tienes la misma capacidad aeróbica para poder tolerar el esfuerzo físico. Además empiezan a aparecer algunos pequeños síntomas, como por ejemplo falta de fuerza. En algunos momentos sientes que antes podías hacer algo y ahora ya no lo puedes hacer. Te cansas con tareas largas, antes podías caminar mayores distancias, ahora no. Todo esto es normal y en parte se atribuye a este deterioro físico causado por los años, por el tiempo. Sin embargo, esta no es la única causa del deterioro. O sea, podemos explicar buena parte debido al deterioro biológico, lo cual es normal, pero si nosotros observamos a personas, hombres mayores, que son capaces de correr un maratón, que son capaces de levantar 200 kilos en una sentadilla, que son capaces de hacer una serie de actividades que para nosotros son un poco extrañas, nosotros podemos decir, efectivamente, algo está pasando. Hay algo que no... ¿Por qué a estas personas la biología no les afecta y a otras personas sí les afecta? Y aquí viene un tema súper interesante y el error que cometemos casi todos, que es que nos empezamos a comparar de manera muy sencilla con nuestro yo de hace 20 años atrás o 30 años atrás. Y es que uno dice, claro, efectivamente el cuerpo de los 20 años está más nuevo
está mucho mejor, ha tenido menos enfermedades, ha sufrido menos lesiones, está nuevo y está con las velocidades enzimáticas al máximo, con los niveles hormonales al máximo. Pero hay algo que hace bastante la diferencia y te lo voy a plantear el día de hoy y quiero que lo reflexiones. Cuando tenías 20 años, no tenías el nivel de responsabilidades que tienes cuando tienes 40, 50 o incluso 60 años. Recuerda, ¿qué estabas haciendo a los 20 años? Posiblemente estabas estudiando. Si estabas en la universidad, muy probablemente estabas viviendo en la casa de tus padres, sobre todo en la realidad latinoamericana. Si estabas viviendo bajo la casa de tus padres, seguramente no te preocupabas de pagar el arriendo, la renta, el alquiler de la casa. No estabas preocupado de pagar cuentas, la luz, el agua, el gas. No tenías la obligación y la necesidad imperativa de poder tener una cantidad de dinero que te permitiera mantenerte vivo para poder alimentarte y poder alimentar a más personas. Además, cuando uno tiene 20 años, normalmente uno se preocupa de uno mismo. Esa es la edad del egoísmo, es la edad de desarrollarse uno mismo. A los 20 años uno se preocupa de lo que uno siente, no tanto de lo que sienten los demás. Y normalmente no hay personas que dependan de uno. Eso hace que toda la energía se concentre en aquellas cosas que son de nuestro interés. Yo recuerdo que a esa edad practicaba atletismo, competía, entrenaba todo el día al mismo tiempo que estudiaba, pero llegaba a la casa, comía y me acostaba y no sabía del mundo hasta el día siguiente, en donde nuevamente seguía haciendo las cosas que eran de mi interés. Si tú lo piensas bien y comparas ese estilo de vida con el estilo de vida que normalmente se lleva posterior a los 40 años, vas a ver que la diferencia es enorme. Ya a los 40 años posiblemente tengas familia, o si no estás casado, no estás con pareja viviendo, posiblemente ya tengas hijos. Y eso contribuye a una carga adicional. Esto quiere decir que hay personas que están a tu cargo. Y la vida de nosotros, los hombres, en ese sentido no es fácil, porque se espera de nosotros que podamos sostener una casa, que podamos sostener un hogar. Eso es una carga psicológica súper importante, porque sabes que primero tienes que entregar aquellas cosas que las personas que están a tu cargo necesitan, postergando. ¿Qué es lo que lleva consigo esto? Que tienes que tener un trabajo. Y los trabajos normalmente son estresantes, los trabajos te presionan. Un trabajo te obliga a levantarte muy temprano en la mañana, a rendir a lo largo de ese trabajo de acuerdo a las expectativas de tu jefe, de tus compañeros, de tus subalternos, y terminar la jornada de trabajo, que normalmente uno termina fatigado porque el trabajo en sí mismo es una situación estresante, porque hay que rendir, porque hay que cumplir expectativas y porque hay que lidiar con todas las personas que están alrededor. Y tratar con personas es una de las cosas más complejas que nosotros podemos tener dentro de esta civilización moderna. Después tú llegas a la casa y todo el mundo te dice, no, tienes que hacer actividad física, tienes que entrenar, tienes que alimentarte bien, tienes que dormir por lo menos las 7 u 8 horas al día, pero posiblemente llegas a la casa cansado, con bajos niveles hormonales porque ocupaste todo tu potencial a lo largo de la jornada laboral y además se te está exigiendo que entrenes. Entonces, claro, uno normalmente se inscribe en el gimnasio o participa en algún club deportivo, pero lógicamente no va a poder tener el rendimiento que tiene un chico que tiene 20 años porque tú ya traes una carga laboral de todo el día. Además, tienes que saber que tienes que mantener tu propio hogar. Seguramente estás pagando alquiler o estás pagando la cuota de la casa o del departamento en el cual vives. Seguramente tienes un automóvil, ese automóvil tiene que recibir combustible, paga permisos, entonces tienes todo un universo de actividad o de obligaciones que tiene a tu alrededor que requieren tu atención permanente. Porque si no le das la atención permanente, vas a perder todo eso y vas a perder tu estatus de vida, lo cual es muy complejo. Por lo tanto, tu energía está disgregada en una serie de actividades del día a día y tú no lo sopesas, no lo cuentas dentro de la ecuación. Pero sí tienes que considerarlo, porque si después quieres entrenar, ya sea en la noche, después del trabajo, o en la mañana, antes del trabajo, tienes que pensar que no le puedes quitar horas a las horas de trabajo, sino que le vas a quitar horas ¿a qué? O al descanso, o al ocio, a la recuperación o una alimentación saludable. Porque alimentarse saludable igual requiere tiempo, requiere preparar alimentos. Entonces, si yo quiero entrenar a tal hora, ya no voy a poder comer bien. Entonces, a nosotros lo único que nos queda es optar, ¿ya? Y a ti
te debe estar pasando eso seguramente, en mayor o menor medida. Entonces, no tienes que ser injusto y evaluarte tan duramente sintiendo que estás viejo, sino que piensa que en realidad la energía está dispersada en innumerables obligaciones y es por eso que no estás rindiendo. Y aquí es importante que te explique algo fundamental que sucede dentro del funcionamiento de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra fisiología. Y eso tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Nosotros tenemos un sistema nervioso que nos permite mantener la voluntad, que es la parte consciente de nuestro cuerpo. Nosotros somos conscientes de lo que hacemos. Si queremos tomar un vaso de agua y llevarlo a la boca, lo hacemos porque queremos. Pero sin embargo hay una gran cantidad de funciones corporales que están sucediendo en segundo plano y del cual nosotros no estamos siendo conscientes. Esas funciones se manejan a través del sistema nervioso autónomo, que son una serie de nervios y de ciertos complejos de redes de nervios que controlan el funcionamiento del pulmón, de los pulmones, perdón, del corazón, la motilidad gastrointestinal, procesos hormonales, etc. Nosotros no somos conscientes de ellos. Y este sistema nervioso autónomo se divide en dos partes, un sistema nervioso parasimpático y otro que se llama simpático. El sistema nervioso parasimpático es aquel sistema nervioso que nos permite reponernos de un desgaste, ¿ya? Entonces, cuando se activa el sistema nervioso parasimpático, y aquí es donde se habla mucho del nervio vago, que es un nervio parasimpático, lo que hace es restituir las energías del cuerpo. Por ejemplo, si salimos a caminar mucho rato, gastamos mucha energía. Ese sistema nervioso parasimpático, una vez que llega a la casa, vas a comer, el sistema nervioso parasimpático va a hacer que todo nuestro cuerpo se configure en modo restauración, para recuperarse para el próximo estrés. El sistema nervioso simpático, en tanto, es un sistema que está preparado para poder sacarnos de situaciones de peligro. Tenemos que pensar que cuando estábamos en la sabana africana, en todo momento estábamos preparados para alguna situación de peligro. Había que correr de una bestia que nos quería comer, o había que pelear si es que ya no quedaba otra opción. Por lo tanto, el sistema nervioso simpático nos prepara para poder atacar la amenaza y salir lo antes posible de ahí. El problema es que el organismo, este sistema nervioso simpático, no discrimina entre peligro vital real de situaciones estresantes de la vida cotidiana. Para el sistema nervioso simpático todo es grave, todo es urgente y todo requiere una atención inmediata. Entonces, cuando uno va camino al trabajo y uno va conduciendo y se encuentra en un atasco y uno ve que va a llegar 20 minutos más tarde a una reunión importante, nos estresamos. Nuestro cuerpo echa a andar el sistema nervioso simpático, pero el sistema nervioso simpático está preparado para huir o para pelear. Pero cuando estamos dentro del auto, ni huimos ni peleamos. Sin embargo, la reacción se produce igual. Y se produce una secreción de distintas hormonas como la adrenalina, acompañado de la noradrenalina, que lo que hacen es activar nuestro estado de supervivencia, pero como no hay una descarga, o sea, quiere decir que nosotros no somos capaces de salir corriendo de pelear, estas hormonas empiezan a circular por nuestro organismo produciendo los efectos que debiéramos producir una descarga, pero en realidad no la producimos, lo cual es nocivo. Posterior a eso, y relacionado con la misma, se secreta una hormona que es súper importante que se llama cortisol. Cortisol se llama porque es secretada por la corteza suprarrenal de una glándula que se llama glándula suprarrenal, que es una glándula pequeña que está justamente arriba de los riñones. El cortisol tiene la capacidad de romper el cuerpo para poder salvar el cuerpo de esta situación hipotética de peligro. Por lo tanto, rompe los carbohidratos que están almacenados en el cuerpo, rompe las proteínas y rompe los lípidos que están almacenados en el cuerpo. Todo con el objetivo de poder sacarnos de esta situación de peligro que es urgente, es de peligro de vida y es inminente. Pero como estamos sentados en el automóvil, en una situación de atasco, no está pasando esa situación, pero el cortisol actúa igual. ¿Y qué es lo que hace el cortisol? Nos destruye. Nos destruye para poder salvarnos, por eso es que es una reacción momentánea. Después de esa reacción de supervivencia, rápidamente tiene que actuar nuevamente el sistema nervioso parasimpático para poder restaurarnos del estrés que vivimos gracias a la activación del sistema nervioso simpático. Entonces, si tú lo piensas bien, nosotros debiéramos tener muy pocas situaciones en el día en las cuales se activa el sistema nervioso simpático, situaciones aisladas y en corta duración de tiempo,
y darle más tiempo al sistema nervioso parasimpático para que pueda restituir aquellas cosas que se rompieron en nuestro cuerpo. La hormona que rompe es el cortisol y la hormona que no se repara es la testosterona. De ahí viene la importancia de tener un equilibrio entre la testosterona y el cortisol. Normalmente debiéramos tener la testosterona más alta que el cortisol. Pero sin embargo, en la vida moderna, y retomando lo que te comentaba anteriormente, el hecho de ir al trabajo, de estar en el trabajo, te produce pequeños picos de cortisol, pequeñas situaciones de peligro que nuestro cuerpo interpreta como que fueran peligro inminente. ¿Qué pasa entonces? Que cuando tenemos el cortisol elevado durante todo el día, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de regenerarse. Y es más, después tú llegas, sales del trabajo y dices, ahora voy a entrenar, porque es importante hacer actividad física, lo cual está muy bien, pero el problema es que el ejercicio físico por sí solo es una actividad estresante, secreta cortisol al principio. Por lo tanto, ya vienes desgastado, vas al gimnasio, entrenas, ya desgastado y le estás dando un estímulo al cuerpo de que se vuelva a desgastar. Lo cual no estaría malo, siempre y cuando tú tuvieras el tiempo disponible para comer lo que corresponde, ya de acuerdo a las necesidades nutricionales de tu cuerpo, y descansar la cantidad de horas necesarias para que tu sistema nervioso parasimpático sea capaz de reponer todo tu cuerpo. Y la verdad es que eso sucede en tu vida, lo más probable es que no esté sucediendo. Y esa es una gran explicación que incluso supera la biología de por qué nosotros no nos sentimos igual a los 40 que cuando teníamos 20 años. Por lo tanto, no seamos injustos y analicemos estos patrones de vida que nos están llevando a una situación de cansancio y de agotamiento constante, crónico, y que no necesariamente tiene que ver con que tenemos más de 40 años. Ahora bien, después de haber dicho todo esto, espero que ya seas capaz de perdonarte y de comprenderte de que en realidad la vida a veces suele ser muy estresante, suele ser muy simpática, en el sentido de que estimula el sistema simpático, pero nosotros tenemos que propender a que nuestra vida esté una mayor proporción del día en modo parasimpático, ¿ya? Cosa que nos estemos recuperando permanentemente. Y esa es la gran diferencia entre los que tenemos más de 40 y los jóvenes de 20. Cuando uno tiene 20 años, como las reacciones enzimáticas son rápidas, la recuperación es rápida, uno puede estar y darse el lujo de estar simpáticamente, en estado simpático, muchos momentos del día y también de la noche, sin tener grandes repercusiones, ¿ya? Porque como la velocidad de recuperación es rápida, en un par de horas ya está listo para la acción nuevamente. Nosotros biológicamente reconocemos que efectivamente tenemos una mayor lentitud en la recuperación. Por lo tanto, tenemos que hacer algunos cambios de vida y empezar a ponerle más atención a todas aquellas cosas que nos permiten estar en modo parasimpático. Ahora bien, yo reconozco 5 áreas que son las que a nosotros nos sirven para poder mantenernos con salud. El primero de ellos, y yo creo que el más importante, pero que uno de los que en menos importancia se le da, es el sueño. El sueño reparador nos facilita el resto del día. Porque durante el sueño se secretan hormonas tan importantes, hormonas anabólicas o parasimpáticas como la testosterona y la hormona del crecimiento. Por lo tanto, si no tenemos un sueño de cantidad adecuada y de calidad, entonces nuestra vida se va a ir hacia peores niveles de rendimiento. El segundo elemento es la nutrición. Si nosotros le damos a nuestro cuerpo alimentación saludable, nuestro cuerpo se va a ver beneficiado y además no va a tener que estar lidiando con las contraindicaciones de malos alimentos, que por ejemplo cuando consumimos alcohol o cuando consumimos excesivas frituras, nuestro cuerpo recibe un estrés mayor, por lo tanto tiene que hacerle frente a la recuperación después de consumir ese tipo de alimentos. Por lo tanto, es mucho mejor consumir alimentos sanos que contribuyan al cuerpo y no lo sobrecarguen. Tercero, la práctica de ejercicio físico. El ejercicio físico tiene que buscar ser anabólico. Ya vamos a llegar con eso. Cuarto, el cuidado de las relaciones. Si hemos de pensar cuál de los elementos más estresantes que podemos vivir en el día a día son justamente las malas relaciones con las otras personas. Si en el trabajo cultivamos relaciones negativas,
entonces nuestro trabajo va a ser una fuente constante de estímulos simpáticos que nos van a producir cortisol elevado durante el día. Por lo tanto, tenemos que mantener o procurar mantener relaciones saludables con las personas. Y esto se enlaza con el quinto punto, que tiene que ver con nuestro mundo interior. Nosotros normalmente tenemos un diálogo interno. Estamos pensando constantemente cosas. Tenemos unos patrones comunes que nos permiten enfocar la vida de una manera propia. Y el mundo interior tiene mucho que ver con la filosofía de vida. Entonces, pienso yo, que es lo que me ha servido y te puede servir a ti, que una filosofía de vida basada en el autorrespeto, basada en la calma, basada en la seguridad en sí mismo, permite solucionar, por ejemplo, el problema de las relaciones interpersonales. Porque si yo soy seguro de mí mismo, soy capaz de filtrar con qué personas yo me reúno y con qué personas no me relaciono. Porque uno sabe que hay personas que son más tóxicas que otras, por lo tanto uno tiene que tener la capacidad de poder cortar los vínculos con aquellas personas que son tóxicas, inclusive dentro del ámbito de trabajo. Porque nosotros podemos trabajar, pero no necesariamente involucrarnos más con personas que no nos aportan. Y por el contrario, buscar aquellas personas que sí nos ayudan y que nos permitan bajar esos niveles de cortisol y poder vivir más felices. Por lo tanto, te insto a que empieces a trabajar en cada uno de estos 5 elementos y que los empieces a priorizar. Si tú ves que con 8 horas o con 7 horas o con 10 horas de sueño tú estás bien y funcionas bien, entonces la meta es procurar llegar a ese nivel. Quizá no lo pueda lograr 100%, pero sí al menos bajar al nivel mínimo apropiado para tu fisiología. Después vamos a hablar en algún momento de sueño, de nutrición, de actividad física, pero lo que voy es que empieza a evaluar tu vida, considera que tú eres importante, porque de ti dependen otras personas. Por lo tanto, tú tienes que estar bien para poder rendir de acuerdo a lo que la sociedad espera, a lo que tus seres queridos esperan y manteniendo también tu salud. Porque si no hay salud, nosotros no servimos de la manera que deberíamos servir a la sociedad. Por lo tanto, a modo de conclusión de este video, vamos a decir algunas cosas. En primer lugar, sí, ya no tiene el mismo cuerpo de los 20 años, es normal, ¿ya? Pero sí también no tiene la misma vida de los 20 años. Estás sobresaturado, estás sobreexigido probablemente, y eso lo tienes que evaluar. Entonces no estás teniendo una carrera contra los años solamente, sino que también estás teniendo una carrera contra el estrés. Y esto te puede provocar estrés crónico, y el estrés crónico va a derivar en una serie de problemas, no solamente de rendimiento, que esa es la primera etapa. Después vienen los problemas de salud. Entonces, tratemos de modificar nuestra vida. Yo te quiero ayudar con eso. Vamos a tratar de ir tocando estos temas que nos van a permitir cambiar nuestro estilo de vida para que finalmente podamos vivir de manera plena y no le echemos la culpa a los años simplemente, sino que nos demos cuenta de que efectivamente nosotros podemos tener una vida sana, podemos rendir de acuerdo a lo que nosotros queremos rendir y podemos ser la mejor persona para las personas que están alrededor también. Si te gustó este video, ponle like, comparte, me sirve a mí, les van a servir a otras personas que están en la misma situación y yo voy a poder compartir mayor cantidad de videos y contenido en esta misma línea. Te mando un gran abrazo, te deseo lo mejor del mundo y vamos construyendo un mejor mundo a través de construirnos a nosotros mismos como mejores personas. Nos vemos en el próximo video.